componía, ¿no? ¿Cuánto aportaba o cómo aportaba el Estado Nacional con respecto a esto, al subsidio, cómo aportaba la provincia, y finalmente qué consecuencias van a tener este retiro por parte del Estado Nacional y cuánto vamos a terminar pagando después de todo lo que se espera, ¿no? En definitiva, de este tema vamos a hablar con José Delgui, él es concejal de la ciudad de Formosa por el PJ y también, por supuesto, presidente de la Comisión de Transporte del Honorable Consejo Deliberante, y tiene la amabilidad de atendernos. Delgui, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá Rubén y Magalí Benítez te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José. ¿Qué tal, Magalí? Muy buenos días, Rubén también. Saludos para ustedes, gracias por la nota y saludos a la audiencia. Bueno, ¿qué significa esto de que el Estado Nacional se haya retirado prácticamente, haya eliminado este fondo compensador? Bueno, Rubén, nosotros decíamos justamente hace tiempo y en plenas campañas electorales que si en el gobierno nacional llegaban con esas propuestas que venían anunciando puntualmente el presidente, iban a concretar de que efectivamente la tarifa del boleto al transporte público pasajero, es decir, del colectivo, iba a aumentar significativamente. En ello, creo que la última medida que la tomó y la anunció hace unos días, pegó directo no solamente en la casta política, como él mencionaba, que la gente se prendía ante su discurso, sino puntualmente hacia la gente. Creo que hoy queda en evidencia y queda evidenciado puntualmente no solamente el aumento en el transporte público de pasajeros, sino querer secar a las provincias y afectar puntualmente a la gente. Creo que en ese rostro y en ese concepto de manejar un Estado, creo que lo único que queda en evidencia es la falta de gobernabilidad y a su vez también la falta de tacto hacia la gente. Con respecto a lo que enviaba el gobierno nacional, ¿cómo lo hacía? ¿Esa plata se lo giraba directamente a las empresas? ¿El Estado Nacional mandaba esa plata a Crucero del Sur? ¿Mandaba a la provincia desenvolvía esos fondos nuevamente? ¿Cómo era la parte burocrática? Bueno, primero hay que entender que todo esto comienza en una crisis evidenciada cerca del 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri tomaba la decisión de trasladar todo el esquema de subsidios, quitar los subsidios puntuales al transporte público de pasajeros y trasladarlo a las provincias. Sí. Lo cual, a su vez, eso ya determinaba de que iban a haber aumentos de tarifa porque tomaban esa decisión de sacar los subsidios. Luego, con los inconvenientes que se fueron generando y determinando las crisis consecutivas al transporte, se elabora en el gobierno nacional lo que se denomina el fondo compensador, que justamente la palabra de su definición lo manifiesta: compensar ciertas partidas para no afectar al normal desarrollo del servicio y poder compensar esos valores tan altos que, si vos no los tenés de parte de un Estado, que eso también hay que aclararlo, todos los estados del mundo, Paraguay, Chile, Uruguay, Venezuela, vamos a España, vamos a Alemania, Holanda, a donde vos quieras, los estados subsidian el transporte público de pasajeros para justamente que toda la sociedad de manera solidaria y equitativa pueda trasladarse. Esos fondos compensadores eran destinados a las provincias, y las provincias, a través de esa cuenta que ya estaba destinada a ese punto, le trasladaban a la empresa puntualmente. En el caso de Formosa, desde el Ministerio de Planificación se definía y se destinaban los mismos fondos para lo que es la empresa de transporte público, en este caso puntual para cruceros. O sea, sí, perdón, José, te escuchamos. No, lo mismo sucedía en los distintos fondos que las mismas provincias destinaban como subsidio a la misma empresa, o en el caso puntual del municipio, que también ha ayudado con varios subsidios para solventar esta pálida de servicio que se viene atravesando la crisis desde año 2018 en adelante. Claro, lo que te decía entonces, José, era que era una transacción, digamos, inmediata, ¿no? O sea, que había una cuenta, que esa cuenta era directamente destinada para este subsidio que cubría el subsidio de transporte. Exacto. Siempre queda bien diferenciado, no es al azar ni tampoco es una cuenta abierta, sino son destinados pura y exclusivamente para este fin. Ahora, estas cuestiones nosotros antes discutíamos, y es algo de que uno es crítico, es fácil también culpar al gobierno actual y no hacer crítica hacia atrás. El
gobernador Infran, en varios de sus discursos y reuniones que han tenido con el Norte Grande, con los gobernadores del Norte Grande, discutían dos puntos claves de los cuales se entran en relación. Uno de ellos era los subsidios a la energía eléctrica, que se los manifestaron en los puntos a discutir en esa red federal de Norte Grande, y a su vez también lo que era el transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque antes discutíamos los subsidios, eran concentrados un 85% en Cava y AMBA, es decir, en Buenos Aires, tanto grande como chico, y el resto, 15%, poco menos, era distribuida en las provincias del interior. Y Formosa recibía siempre 1.4, 1.3 del presupuesto total. Esto hacía de que la distribución sea inequitativa. Ahora, a través de esta decisión del gobierno nacional, lo que hacen es que de un día para otro, y por eso generó una gran sorpresa en provincias como Córdoba, en provincias como Santa Fe, en provincias como Catamarca, y obviamente ayer hablando en C5N el intendente de Formosa, Jorge Joffre, que manifestaba no solamente ese ataque hacia las provincias, sino puntualmente ese ataque a las intendencias y directamente ese ataque a cada uno de los ciudadanos de las ciudades, obviamente, vecinos de las ciudades, que reciben una actualización de tarifa, puntualmente Formosa, que lo hemos trabajado en 690, y Crucero del Sur, que pedía 984 pesos la tarifa. ¿Cómo continúa, José? Bueno, viste que fue anunciado el nuevo, la nueva tarifa para el boleto, sí, de lo que iba a ser el boleto tanto para usuarios normales y la tarifa de transbordo y también la tarifa para boleto estudiantil. ¿Cuándo se va a actualizar esto? Porque bueno, si bien estamos ante una medida de fuerza, no hay colectivos, pero sí sabemos que ya está estipulada esta medida. ¿Para cuándo se dice que va a empezar a regir, digamos? Bueno, la idea, esto se trabajó la semana pasada, el viernes, que se dio en el Consejo Deliberante a través de una sesión extraordinaria a pedido del Ejecutivo Municipal. Para que entre en vigencia esto sí tiene unos plazos burocráticos, alrededor de 20, 25 días. Estimamos nosotros que antes del fin de febrero van a estar las tarifas actualizadas, y en eso vos mencionaste muy bien una cuestión clave de la cual nos duele y de las cuales entendemos de que el ciudadano formoseño con esa tarifa pagando a 690 pesos necesita obviamente recursos en su bolsillo para poder afrontar, y acá hay que hacer una crítica real, porque hemos conseguido uno de los derechos más grandes que ha tenido la gestión del intendente Joffre y del gobernador Infran, en tener un boleto estudiantil gratuito para que realmente todos los estudiantes de nuestra ciudad puedan trasladarse y cumplir con ese objetivo tan lindo que es la educación, que es el derecho a educarse. Sí. Pero obviamente con estas medidas que afectan directamente a la gente no se pueden contrarrestar esa situación, y con lo cual hemos tenido que tomar la decisión de poner al 50% la tarifa. Pero quiero encontrar y ser muy claro, porque hoy estoy escuchando y sigo escuchando con un concepto muy demagógico a concejales y diputados de la oposición, Evans, Casadei, que lo único que hacen es hablar de lo que la gente quiere escuchar. Pero la verdad es que ellos, porque lo he visto, tengo videos, tengo fotos también en sus redes sociales, ellos mismos fiscalizaron este gobierno que decía, anunciar con fuerte, muy eufórica el presidente Milei, que iba a sacar los subsidios a todas las provincias, y nosotros manifestábamos que si nos sacaban los subsidios de transporte, el boleto del colectivo iba a estar 1.000 pesos. Ahora ellos salen a decir que los pague la provincia, y ese concepto no tiene fundamento, porque la verdad, las provincias en este momento, primero que no se realizó la discusión del presupuesto actualizado. Es decir, que hoy tenemos un presupuesto del año 23, en donde el mismo presidente Milei ha generado una evaluación que se estima que se llega a un 120% interanual. Sumado a que ha quitado el hecho de las tarifas también del combustible, la tarifa de la energía eléctrica, los aumentos consecutivos en cada uno de los servicios, y eso repercute también en los costos de la empresa. Y después encontramos una situación más,
han quitado los fondos discrecionales para las provincias y redujeron un 41% a aquellos fondos que provenían de Nación a la provincia de Formosa. Entonces, dejemos de hacer demagogia, y ya que ellos tienen los números de Bullrich, tienen los números de Milei, se hacen cuando ellos, los mismos candidatos a nivel nacional, se acercan a Formosa y ellos los acompañan, que vayan a pedirle los fondos y que busquen herramientas concretas para solucionar el problema. Y la herramienta concreta es tener los recursos disponibles para que la gente no lo termine pagando. Justamente Diego Herrera publicaba en su cuenta de Instagram acerca de una comparativa del precio de los boletos únicos, y Formosa lidera ahí con 690, algo que todavía no entró en vigencia, ¿no? Y también teniendo en cuenta que ahora con la eliminación de del fondo compensador, los demás municipios también van a actualizar sus tarifas, ¿no? El precio de los boletos. ¿Este 690 va a quedar un poco retrasado también? Mira, justamente vos lo mencionabas a Diego, al colega, sí. Que la verdad, a mí me sorprende la carencia de información o la carencia de entendimiento de la situación. Yo creo que tienen que estudiar los casos, tienen que estudiar la situación que atraviesa el transporte y hacerse responsable de lo que ellos mismos acompañaron. En ese caso puntual, hablan de que la tarifa de Formosa es la más cara. Claro que va a ser la más cara, o tuvo que ser la más cara, pero ¿por qué? Porque Formosa fue la primer provincia que no solamente quitaron el subsidio de enero y febrero, sino tampoco hicieron los giros correspondientes al mes de diciembre. En cambio, tanto Chaco como Corrientes, tanto enero y febrero van a percibir 250 millones de fondos, en pesos obviamente, para hacer frente a esos subsidios necesarios. La provincia que más afectada estuvo y que viene siendo las más afectadas son las provincias del interior. Tenemos que dejar de pensar en que todo tiene que quedar para el centralismo porteño y puntualmente que se le saque la careta a este tipo, que es el presidente Milei y todos los secuaces que tiene alrededor, que mintieron a la gente diciendo que la casta iba a pagar los errores de la política, y los únicos que están pagando son ustedes, somos nosotros, es la gente común y corriente laburadora que se tiene que subir al bondi a pagar en fines de febrero 690 pesos, y ese derecho tan costoso para todos, que alguien lo tiene que pagar, que son todos los vecinos de Formosa, que puntualmente era el boleto estudiantil gratuito, que lo hemos tenido que sacar. Y en eso, y para cerrar la idea, los concejales, tanto Evan, Casadé y Herrera, tienen que aprender a buscar herramientas y dejar de criticar, siendo que ellos mismos son los que acompañaron a este gobierno nacional, que tenía las sabias decisiones, entre ellos sabias digo, sí, de que cuando asumían el gobierno iban a quitar los subsidios de todo. Y lo último que dijo el presidente Milei en una reunión, y por eso lo echaron a uno de los ministros, porque salió la información, decía de que iban a secar a las provincias si no pasaba la ley ómnibus del Congreso. El componente del subsidio de la provincia siempre estuvo un tiempo en forma. ¿Cómo fue eso, Delgui? El componente, me decía, del subsidio provincial. Del subsidio de la provincia, la parte de que el compromiso que tenía la provincia de Formosa. Sí, completamente. Si hay algo que de manera constante se ha generado, y esto lo manifesté en varios medios, es ese acompañamiento del gobierno provincial. Digo esto porque te atacaron mucho en una entrevista hace unos días atrás. Claro, ¿qué pasa? Hasta diciembre había un convenio firmado entre la provincia y el municipio, que la provincia también hacía un aporte a los subsidios. Venía un subsidio nacional, un subsidio provincial y otro acompañamiento por situación energética, de emergencia, que acompañaba al municipio. Desde enero y febrero los subsidios se cortaron para todos, tanto Nación, en primera instancia, la provincia, por razones obvias, han cortado todos los fondos destinados, ya sean aquellos fondos compensadores como también aquellas partidas que provenían de Nación para cubrir ciertos gastos, y de manera razonable se han también cortado esos fondos provinciales hacia lo que es el subsidio de transporte público de pasajeros, tanto provinciales como municipales. El municipio no cuenta con las partidas necesarias para poder hacer frente, por darte un ejemplo, a 180 millones de pesos para pagar los salarios de los choferes al volante. Claro, es que, a ver, el boleto en sí, en un momento estuvo compuesto por un componente nacional, del Estado Nacional, por un componente provincial,
del municipio y hasta el Consejo Deliberante cuando teníamos una crisis, ¿no? Del 2022. Claro, en el 2022 el Consejo Deliberante de hecho hizo un aporte para no discutir sobre la tarifa de 15 millones que se iban pagando en 3 partes. Los atributos, hay que entender un poco en qué está compuesto el boleto. El boleto actualmente, y eso se mantiene a través del Fondo Nacional, lo que se llaman atributos. Atributos son todos aquellos personas, los guerreros de Malvinas que tienen conforman ese atributo, son 55% del boleto, lo subsidia el gobierno nacional, aquellas personas jefas y jefes de hogar, los discapacitados también. Esos atributos representan el 12.5% de la población total de Formosa. Esos atributos nunca se frenaron en ningún gobierno. Son el 55%, que tiene una característica de que si la persona se sube al colectivo en este momento, la empresa crucero recibe el 45% de manera inmediata. Pero ese subsidio nacional, que a través de SUBE, que es el 55% restante, lo recibe 45 días después. Sí. Es decir, que ese delay existe, esa situación financiera la tienen que volver a absorber las empresas de todo el país. ¿Me entienden? Sí, entendemos. Entonces, ese subsidio nunca se tocó porque es para las personas que están registradas con cierta vulnerabilidad, puntualmente discapacitados y demás, y con ello habla de una población solamente entre el 10 y el 15%. Es decir, que todo aquel estudiante, toda aquel persona común y corriente que va a trabajar y tiene que utilizar un medio común, que es el colectivo, va a tener que, a partir de ahora, pagar tarifa plana. Es decir, 690 pesos hoy, pero ya está desactualizado porque va a seguir subiendo. Ya subió el combustible, sube la energía eléctrica, según dicen, a partir de abril, más del 150%, claro. Y con lo cual esto es una cuestión día a día. No, por eso decía que quedó bastante retrasado los 690, porque, a ver, el litro de combustible está a un dólar. O sea, si lo dolarizamos está a $1 y está 817, 880, y el 690 queda bastante retrasado, más todo lo que tiene que ver con respecto a insumos también, que están todo dolarizados, cubiertas, desde aceites, todo lo que, el mantenimiento de un colectivo, digo, y ni hablar de pagar los salarios. Además que están en tratativas también por el tema paritarias a nivel nacional, con la FATAP. Sí, concretamente ya cerraron la paritaria, casi $1 millón los salarios mínimos de los colectivos. A ver, acá hay que ser concreto y hay que ser claro con la gente. Este gobierno nacional le mintió con su propuesta electoral, en gran parte decía lo que iba a hacer puntualmente, hay cosas que mintieron de manera concretas y habían cosas concretas que nosotros manifestaban que lo decían con total certeza. Ellos decían que la casta política iba a ser la que iba a pagar cada una de las consecuencias que supuestamente estaban mal para el Estado. En eso han mentido de manera concreta. Los que van a pagar los costos reales del desastre que están haciendo y del fracaso de este gobierno, lastimosamente somos todos nosotros, chicos, y hay que ser concreto. Y en esto hay responsables. Los responsables no es la gente que votó a este gobierno nacional. La verdad que las cosas estaban mal, no se pudieron resolver las cosas bases entre la pobreza, entre la distribución equitativa de los subsidios y otras tantas cosas más que están mal y que tenemos que tener autocrítica. Pero acá los responsables son aquellos políticos que estuvieron respondiendo y acompañando cada una de estas militancias para que el gobierno nacional llegue. Y a su vez también aquellos que estuvieron votando cada una de estas leyes, que lo único que hacen es perder las 3 banderas necesarias de las cuales nosotros defendemos nosotros como peronistas. Una de ellas es la independencia económica, que ellos mismos quieren dolarizar todo, quieren ser Estados Unidos. La soberanía política, hoy el Fondo Monetario Internacional te impone que la gente, perdón por la palabra, se cague de hambre, y si hay algo que nosotros no vamos a hacer es que esas primeras 2 premisas no se logren, y obviamente la tercera, que si las 2 primeras se pierden, la tercera, que es la justicia social, que es la equidad, la solidaridad, se siga perdiendo. Lo que vamos a hacer es ser críticos y vamos a trabajar en consecuencia para que realmente la nación argentina realmente sea esa patria justa, soberana, y sobre todo sea esa patria realmente federal en donde necesitamos que las provincias del interior sean escuchadas.
Estamos dialogando con José Delgui, concejal por Formosa Capital. ¿Qué tal, José? Alejandro Richard te saluda. ¿Qué posibilidad hay de que la empresa Crucero del Sur decida irse? Porque ya desde la empresa lo han dicho muchas veces, pero no es la primera empresa en el país que está amagando con irse si es que las cosas no salen bien. Tendríamos una Argentina con muchas ciudades sin el servicio de transporte público. Esto es una posibilidad cierta, ¿no? Ale, ¿qué tal? Buenos días. Y la verdad, venimos hablando con la empresa, creo que hoy todos estamos desde el mismo lado de no dejar sin servicio a la gente. Lastimosamente la crisis es real. El intendente Joffre se reunía hace unos días en Buenos Aires con varios intendentes y conformaban la red federal de intendentes para atacar esta crisis, y de hecho anunciaban la crisis de transporte público de pasajeros. La idea es buscar todos los artilugios posibles para que la empresa no se vaya. Yéndose la empresa, y por ahí hay varios comentarios que recibí en redes y trato de contestarlos a todos, decían, bueno, dejen de joder y traigan otra empresa. En esta situación de contexto, con la situación de desánimo y también con esa perspectiva del gobierno nacional que no le importa lo que le pasa a la gente y tampoco lo que le pasa al privado, hoy ninguna empresa en la Argentina va a invertir en el transporte público de pasajeros porque realmente es inviable, y en donde aquellos países del mundo que constantemente subsidian al transporte público de pasajeros, acá en Argentina se le sacó el subsidio a todas las empresas y hoy todas las empresas de la Argentina están pata para arriba. Lastimosamente eso hace de que hoy estemos día a día viendo si se queda o si se va. El objetivo de la empresa es quedarse y hacer todo lo posible para quedarse. A nosotros lo peor que nos puede pasar es que se vaya la empresa. Hoy el Estado municipal no puede hacer cargo de una paritaria de 1 millón de pesos porque por razones obvias los estados de los municipios del interior del país no están igual en condiciones que una empresa privada, y en ese sentido sería el peor error que una empresa, ya sea Formosa, ya sea Catamarca, en La Rioja ya hay un cese de actividad, no tienen colectivo. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver los artilugios necesarios para contener. Bien, a partir del 1 de marzo van a empezar a trabajar en comisiones, ya están trabajando eso en extraordinarias, ¿cómo van a hacer, Delgui? Bueno, justamente la extraordinaria fue una extraordinaria puntualmente por pedido del Ejecutivo Municipal que se llevó a cabo hace una semana. Sí. Y el 1 de marzo arranca ya las comisiones necesarias para ir trabajando cada uno de los temas. En eso, volver a decirte, chicos, a todo el equipo, tenemos que ser conscientes de que estamos atravesando puntualmente en el transporte una crisis generalizada. No es Formosa solamente, nosotros decíamos ya hace un tiempo de que el boleto podía costar 1.000 pesos. Lo que menos queremos, y como peronistas lo que menos queremos es que afectarle a la gente, pero acá hay responsables, les vuelvo a decir, hay responsables, esos mismos que están saliendo a hablar sin conocimiento y lo único que hace es pegar al gobierno provincial y municipal, que tienen que hacer cargo de lo que vienen trabajando y militando. Delgui, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes, muchas gracias por la nota y espero que tengan una buena jornada. Gracias, igualmente, José. Bueno, el concejal capitalino por el PJ, también presidente de la Comisión de Transporte del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, dialogando con nosotros que tiene que ver con respecto a la realidad del transporte en nuestra ciudad. Ya vamos por el 4.º día sin colectivos. Recordemos, los